Hermanos, el pasaje que hemos leído, el que hemos seleccionado para esta mañana, está escrito en el libro de los Jueces. Haciendo un poco de historia, queremos recordar que había terminado el tiempo de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Ya había pasado también el tiempo de otros patriarcas como Moisés y como Josué, que participaron en la liberación del pueblo de Israel de Egipto y después en los 50 años que hubo de, en los 400 años que hubo de tiempo de esclavitud, ya todo esto había concluido. Seguía la historia del pueblo avanzando, del pueblo de Israel. Este tiempo fue un tiempo muy difícil. Ya están en la tierra prometida, pero hay gentes y hay culturas que prevalecieron a pesar de que la tierra fue poseída por los israelitas, pero ahí había gente de otras culturas con otras ideas religiosas y ello causó problemas para los judíos durante 300 años. Cuando tú leas el libro de los jueces en la Biblia, piensa que son 300 años de historia. Y ahí tenemos todo lo acontecido durante este ciclo. Parte de estos jueces que se levantaron en la tierra de Israel, escogidos por Dios, parte de ellos fue un hombre llamado Gedeón. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo entre los judíos? Bueno, lo que pasaba es que como no tenían posesión completa de su tierra, entonces tenían que defenderse de sus enemigos. Y sucedía que ellos pues sembraban su semilla para tener su trigo y con el trigo poder alimentarse, para poder atender a sus animalitos que les permitían la ropa y otros medios para comer. Sin embargo, pasaba el ciclo, concluía el ciclo de la agricultura y cuando iban a levantar la cosecha, ahí vienen los enemigos. Les quemaban sus sembradíos o si no les robaban aquello que habían tenido. Tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Y ahí es en esas circunstancias en las que Dios le habla a este varón llamado Gedeón y le dijo, he escuchado y sé de la aflicción que ustedes tienen. Desafortunadamente, algunos de los miembros del pueblo de Israel habían caído en la idolatría de las culturas que todavía prevalecían. Y Dios estaba dando una oportunidad para que reaccionaran y se dieran cuenta que solamente había un Dios en Israel. El mismo que los había librado de Egipto, ahora estaba dispuesto a librarlos de estas gentes llamados madianitas que los hostigaban constantemente y no podían tener la paz. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era parte de una familia grande, era el menor de ellos. Y Dios le habló y le dijo, he puesto mis ojos en ti porque a través de ti voy a hacer una obra de misericordia, de gracia para mi pueblo. Los voy a liberar de esta situación por la que están ustedes pasando. Gedeón en principio le dijo, Señor, soy joven todavía, no me siento muy capaz para ello. Y Dios le dice a Gedeón, según el libro de los jueces, Gedeón, no vas a ser tú, voy a ser yo a través de ti el que va a ejecutar esta victoria que ustedes necesitan para liberarse y para que puedan seguir con los planes que yo tengo para con ustedes como pueblo. Esa es la historia que da marco a nuestros pensamientos en esta mañana. ¿Y qué es lo que leímos? Ahí está Dios dándole la orden a Gedeón. Gedeón corre la voz por todo Israel. Se juntan 32,000 soldados y ya viene Gedeón y en oración habla con Dios y le dice, ya estamos listos. Dios le dice, Gedeón, son demasiados. 32,000 gentes son demasiados para lo que yo voy a hacer. Acuérdate que soy yo, a través de ustedes, quien va a ejecutar esta victoria para que ustedes puedan disfrutar de mi bendición.
Entonces le dice Dios a Gedeón, Gedeón, mira, proclama entre todas las gentes, si algunos tienen otras prioridades, si no les interesa mucho eso, si algunos tienen miedo y no quieren participar, que se vayan a sus casas. Vamos a contar con los que quieran ser responsables de la misión. Y ahí dice el libro de los jueces que cuando Gedeón hizo esto, resulta que de los 32,000 quedaron nada más 10,000. 22,000 se retiraron. Viene Gedeón y le dice a Dios, ya están aquí los que están dispuestos a trabajar, los que están dispuestos a llevar adelante la obra. Otra vez Dios le dice, mira, Gedeón, se me hacen muchos todavía. Gedeón pensando en términos humanos, en los números nuestros, Dios pensando en sus propios planes y en sus propios números. Le dice Gedeón, una prueba más. Llévatelos aquí cerca de un río a todos estos 10,000, después de que hayan hecho ejercicio y trabajado y van a tener sed, y de estos 10,000, todos aquellos, entre todos aquellos que cuando lleguen a este lugar para tomar agua, se inclinaren y completamente agacharen su rostro y estén tomando agua directamente de la boca del río, a esos pónmelos en un lado. Pero aquellos que permanezcan alertas y no doblen las rodillas, sino estén alertas por lo que pueda suceder y tomen con la mano el agua y de esta manera la pongan en sus labios, en su boca, y de esta forma tomen el agua que es necesaria, pónmelos del otro lado. Pues de los 10,000 hermanos, 300 solamente hicieron lo que Dios quería ver. Quería ver si estaban alertas, querían ver si eran los que estaban capacitados para la obra que Dios iba a hacer. De 32,000 bajó a 10,000 y de 10,000 bajó a 300. Y dice el libro de los jueces, y con estos 300 escogidos por Dios, vino la victoria en Israel y pudieron disfrutar de la paz. ¿Qué me dice a mí este pasaje? ¿Qué nos dice el Espíritu de Dios en las conciencias de cada uno de ustedes? En principio, a mí me dice que para Dios sí importan la calidad y el compromiso de la gente que sirva en la iglesia, que sirva como parte del pueblo de Dios. Sí es importante que aquellos que vamos a prestar un servicio seamos personas que tengamos un compromiso con Dios, porque la obra de Dios no es para ver si se puede o no se puede, no es para ponerla en tu lista de prioridades al final. Los que somos llamados a ser parte de la iglesia somos aquellos que vamos a venir, sí, buscando la bendición de Dios, pero también vamos a responder con servicio. Y esto me enseña este pasaje, porque para Dios, en las matemáticas de Dios, 300 son más que 32,000. ¿Lo podemos entender? Aplique las matemáticas de Dios. En nuestra vida como iglesia, qué importante es que aquellos que querramos participar como parte de la iglesia, como oficiales dentro de la iglesia, seamos personas comprometidas, seamos personas que vamos a seguir conforme a los planes de Dios, lo que Dios disponga para nuestra vida como iglesia. ¿Qué otra cosa me enseña a mí este pasaje? Las estrategias de misión, de acuerdo al pasaje de Gedeón, las estrategias de misión trazadas por Dios son más efectivas que cualquier otra estrategia, llámese política o de otro tipo, que una iglesia local trate de hacer. Hay que buscar a Dios para que Dios indique el camino. Y ahí están estas historias como la de Gedeón para decirnos cuál es el camino de Dios para la vida de la iglesia. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? ¿Qué hizo Gedeón con estas 300
soldados o personas, lo que hizo fue delegar responsabilidades. Se formaron 3 grupos entre los 300. Uno de ellos iba a estar con una misión específica, otros 100 cumpliendo con otra parte del trabajo que iban a hacer, de la lucha que iban a tener para obtener la victoria. Y los últimos 300 iban a hacer algo más. Qué importante es aprender de la Escritura las estrategias del evangelismo que sentó Jesús en el Nuevo Testamento con 12 gentes. No necesitó 3,000, pero 12 comprometidos, siguiendo los planes que Dios tenía de predicar, de enseñar y de sanar a la gente. Eso es lo que leemos en la Biblia. Y como iglesia, en nuestra forma, en lo particular presbiteriana, de ser gobierno en la iglesia, están bien trazadas estas metas. Aprendamos a delegar responsabilidades de acuerdo a los talentos. Vete a un hospital y si hay una cirugía, hay responsabilidades de médicos como cirujanos, pero hay también responsabilidades que no son secundarias, pero sí son importantes, que es el que está proveyendo la comida, que es el que está haciendo el aseo del hospital, que es el que está sirviendo como ayudante del cirujano, etcétera. Hay que aprender a delegar las responsabilidades de acuerdo a los talentos que cada uno tiene, porque para Dios sí le interesa la calidad de trabajo que cada uno de nosotros pueda hacer. Y qué importante es saber trabajar en equipo. Imagínate a un grupo de soldados en una misión, aunque sean 10, pero si no están de acuerdo y no trabajan en equipo, y uno va en una dirección y otro va en otra y otro en otra, ¿qué va a pasar? Pues, ¿para qué necesitamos un ejército contra ellos? Ellos mismos están contra sí mismos. Esto es lo que me enseña la vida de Gedeón y la manera como Dios obró a través de Gedeón con estos 300 para que los madianitas no fueran ya problema y para que pudieran estar en paz. A mí esto me enseña lecciones prácticas como pastor en términos de ser pastor en una iglesia, y de igual manera espero que a cada uno de nosotros también lo podamos valorar. Las armas de la milicia cristiana. Si tú me dices, ¿y esos 300? Pues ya eran menos, eran poquitos. ¿Cómo lo hicieron? Traían puro armamento de siglo XXI en forma anticipada. ¿Cómo lo hicieron? Pues extrañese, la Biblia en esta historia nos dice que Dios armó a estos 300 con 3 diferentes instrumentos. El primero les dijo, estos 100 van a traer trompetas. ¿Trompetas? Pues ni modo de usarlas como espadas, o de qué se trata. Con trompetas. ¿Por qué con trompetas? Bueno, porque de esta manera, en aquellos tiempos, la trompeta, como hasta este día entre los instrumentos, hermanos, apela más a la mente. El violín como instrumento de cuerda apela más a las emociones. El tambor apela más a la acción, al movimiento. Dijo, quiero 100 trompetistas que van a enfrentar a los madianitas y van a estar ejecutándolo. ¿Qué significa para mí simbólicamente la trompeta? La trompeta significa en la Biblia la voz de Dios anunciando la victoria, la voz de Dios que con trompeta, con el sonido de trompeta esté mandando un mensaje claro. Estamos preparados para combatirlos. Para mí las trompetas significan tu fe. Para mí las trompetas significan tu oración. Para mí las trompetas significan tu obediencia, algo real, efectivo. 100 gentes van a ir enfrente para confrontar, por supuesto, al ejército contrario. No espadas en este caso, no escudos, pero otro tipo de armamento que Dios le da a la iglesia para cumplir con su misión.
Ayer sábado había trompetistas aquí que estaban comunicando un mensaje a las personas que nos acompañaban. ¿Qué otra parte del equipo para esta lucha militar les dio Dios en aquella ocasión? Cántaros. Cántaros. ¿Para qué quieres cántaros? Los cántaros eran para aceite, para el agua. Bueno, Dios tenía algo que hacer con los cántaros. Vamos a hacer ruido. Vamos a quebrar los cántaros cuando estemos frente a ellos. Van a estar oyendo la trompeta, van a estar oyendo el ruido de los cántaros, se van a confundir todos. Para mí los cántaros y tu cántaro son tus talentos. Tu cántaro para mí representa tus recursos materiales, tus recursos intelectuales, las capacidades que Dios te dé. Esas son las armas que tenemos para usar como iglesia en los ministerios que tenemos. 300 gentes le bastaron a Dios en lugar de 32,000 para lograr la victoria. ¿Cuál fue la tercera cosa con la que los armó Dios? Con antorchas encendidas que venían en los cántaros. Estaban como ocultas para que no lo vieran y al llegar a confrontar al enemigo, quebraron los cántaros y sacaron puras antorchas encendidas para confrontarlos. ¿Qué sucedió en aquella ocasión? Se confundieron todos, supieron a qué hora llegar, eran las horas de la madrugada y entre ellos mismos hicieron su propia matanza, no tuvieron como pueblo de Dios que usar ninguna otra forma para poder combatir. Trompetas, cántaros, antorchas, y solo con 300 vencieron a un ejército mucho mayor que ellos, que salieron en retirada, huyendo, y entre ellos, pues lamentablemente, matándose unos a otros. ¿Qué me enseña la historia de Gedeón? Me enseña la historia de un pueblo que supo creerle a Dios, que supo obedecerle a Dios, que entendió sus matemáticas, que dijo, me comprometo en esta empresa llamada iglesia o en este encargo que Dios nos da con las armas de Dios y voy a cumplir. Los demás se quedaron en sus casas, recibieron la bendición, porque al fin de cuentas Dios los bendijo por igual, porque tuvieron paz. Pero la historia tiene este valor que he querido compartir con ustedes. Las antorchas para mí representan tu entusiasmo, el fuego, el calor, para poder ver hacia dónde voy. Imagínate que esos 300 se pusieron en círculo alrededor del otro ejército. Ellos sí podían ver y los que estaban de allá para acá no podían porque todo lo que veían era flama que venía acercándose y el ruidazo y la trompeta diciendo, el Dios de Israel está presente y va a pelear por ustedes y la victoria va a ser de ustedes. Eso, mis hermanos, para mí significa o tiene un mensaje muy claro. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así está escrito, así lo hemos visto en 145 años de vida que tenemos como iglesia. Y esperamos que bajo la luz de estas antorchas y el calor de estas antorchas y los talentos que tú tengas al alcance, que a través de ellos, si nos dan un encargo para servir como oficiales de la iglesia, que estemos capacitados para el encargo, que tengamos el talento, que tengamos el valor, el entusiasmo, el decir, esta es mi prioridad, como dice la Escritura. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás Dios lo va a arrimar. Pero muchas veces nuestra estrategia es busca primero todo lo tuyo y después va hacia lo de la iglesia. Aquellos hermanos y aquellas familias que ponen a Dios como su prioridad, Dios los bendice el doble y el triple. Y yo puedo ver gente que está aquí frente a mí, que me es un ejemplo vivo de cómo es que opera Dios en la vida de su iglesia.
Mis hermanos, quise traer esta historia a su consideración, hermanos que nos ven por los medios electrónicos, porque esto nos puede dar un indicativo, nos puede dar luz en cuanto a nuestras decisiones que tomemos al enfrentar nuestros conflictos personales, al enfrentar nuestros conflictos que tenemos quizá como familia o laborales, o aún, ¿por qué no decirlo?, en las ciudades o en las iglesias. Espero en Dios que esta meditación pueda ser digerida desde la mente al corazón y que el corazón mueva la voluntad de los 300 para obedecer lo que Dios les indica en su conciencia y para poder en esta forma continuar adelante. Esta iglesia, en los años que tiene de vida, en lo que yo conozco, no solamente en mi vida, en la historia que conozco de esta iglesia, nunca han faltado 300 simbólicamente que han querido llevar el trabajo adelante. Se han tenido muchas batallas frente a muchos madianitas, pero mientras usemos los recursos que Dios nos da, por medio de la fe, de la oración y la obediencia, esta iglesia tiene misión, esta iglesia tiene historia, y porque tiene historia, tiene futuro. Y los que hoy estamos aquí debemos hacer lo que Dios nos indique que tengamos que hacer para dejar algo a la generación que viene levantándose. Repito, para mí fue una satisfacción grande ver a jovencitos el día de ayer repartiendo sus volantes. Quizá hay algunos de nosotros que nunca hemos dado un volante a alguien que diga Dios te ama. Nos da pena, dice el pasaje, nos da miedo. No queremos identificarnos. Pero cuando tú siembras a temprana edad valores como estos, esos permanecen para toda la vida. Te van a abrir puertas en el trabajo, te van a abrir puertas en la comunidad. Y esta iglesia, y lo digo, Dios me perdone con mucho orgullo, siempre ha mostrado ser hasta este día una iglesia responsable, capaz, con ministerio. Y en la medida en que nuestros ojos se salgan de las cuatro paredes, mis hermanos, es en la medida en que la gracia de Dios va a llegar más lejos. Y para eso fuimos llamados, para hacer luz donde hay tinieblas, para hacer calor donde hay frialdad espiritual. Y eso te corresponde a ti, me corresponde a mí, nos corresponde a los que simbólicamente somos los 300 en la vida de Gedeón. Que la gracia de Dios sea con cada uno. Amén.